Reloj Madmaster GG1000 1A8, profundidad en el barro y lodo, también llamado GG1000 Black and Grey with Blue Accents, con acentos en azul. Fue lanzado en el año 2018. Es considerado hoy en día 2021 una joya, no joyas. Hay muy buenos comentarios sobre este gran reloj. En la página de Casio dice esta descripción: esta es la última incorporación a la serie Master of G, Madmaster. Bueno, en ese año 2018. La construcción Mad Resist ayuda a garantizar que nada entre en el reloj cuando usted está en el trabajo, y el trabajo sucio lo sumerge profundamente en la suciedad y el lodo. Se utilizan varias juntas en las tuberías que guían los botones y los ejes, lo que evita la entrada de lodo. Estos tubos no solo actúan para proteger los botones del impacto, sino que también mejoran el funcionamiento de los botones. Además, las capacidades de Twin Sensor, o sea, el doble sensor, brindan acceso instantáneo a la información de dirección y temperatura cuando es necesario en condiciones difíciles. La esfera del reloj está marcada con grandes números arábigos, a las 12, 3, 6 y 9, para facilitar la lectura. La cara está iluminada por un Super Illuminator, luz LED automática de alto brillo para garantizar una alta visibilidad en prácticamente cualquier condición inimaginable. La superficie de la banda, en este caso se refiere a la correa, se procesa para que parezca una textura de banda de tela, y las manecillas de las horas y los minutos tienen forma de puntos que las hacen parecer marcadores de advertencia. Todos los botones tienen una superficie a cuadros para un funcionamiento más seguro, y el diseño general es duro y resistente. Este reloj me vino con esta caja. Lo compré en el año 2020, pero lo he tenido guardado junto con otras cajas de relojes. Estas cajas de cartón fácilmente se maltratan. A simple vista puede parecer muy usado, pero estas cajas son así, son muy endebles, y también las cajas de latón. Si las tienes sueltas rápidamente se maltratan, se abollan, se quiñen, etc. Rápido notamos que la correa no es del mismo color que toda la máquina, es color gris, y de acuerdo como pasa la luz sobre él, veremos un gris claro o un gris un poco oscuro. De noche parece correa negra, pero de día sí se nota que es gris. Este reloj me gusta bastante sus detalles en color azul celeste, las manecillas color blanco y los números principales en color blanco para una excelente visibilidad, combinando muy bien con el color gris de los diales, parte del fondo y de la correa, y el color negro también, parte del fondo, el bisel y la máquina. Un detalle que debes tener muy claro y que he explicado en otros videos y que funciona en estos GG1000 de cualquier color, sea color arena, color negro, después color verde, etc., es la máquina. La máquina original se comporta de manera muy distinta a la réplica. Al apretar el botón Mode veremos que el rotor interior va girando lentamente como engranaje. Te vas a sorprender, pero la réplica es muy parecida. Si no hago la comparación, quizás no sabrías las diferencias con el original. Caja réplica y caja original a la derecha. No hay mucho que decir, pero cuando vienen en estas cajas negras, el original tiene las letras oscuras, como puedes ver. También hay otros colores de cajas y las letras son más claras, pero son para otros colores de cajas de latón. Abrimos la caja latón réplica y a simple vista pensamos que es original. Increíble, ¿no? Pero al apretar el botón Mode notamos que el rotor interno se mueve rápido y no lentamente como el original. Otro detalle que vemos en la réplica es que los diales son de color negro, pero originalmente son de color gris.
Las manecillas en el original son totalmente y absolutamente blancas. En cambio, en la réplica son verde amarillentas. Se llega a notar esta diferencia. Me sorprendió que la parte de los botones son increíblemente iguales y no llego a notar diferencia alguna. La correa también la han hecho con todos sus detalles, así con el patrón de tela que tiene el original. Hasta el seguro de la correa, que es de plástico, lo han hecho con ese detalle granulado que tiene el original, así casi perfecto. En donde dice G-Shock, Protection y Comp, en el original es color gris, como la correa y otros detalles. Solo de color blanco son las manecillas y los números 12, 3, 6 y 9. ¿Para qué más color blanco si el color diseñado es principalmente el gris, el negro y unos detalles en azul? En la réplica estas letras están en color blanco, no dando énfasis al gris, que originalmente es una característica de este reloj. Volvamos la parte frontal. El original, cuando se le carga con luz blanca, en los diales y en las manecillas se encenderán con luz fosforescente. En cambio, la réplica no. En la réplica las manecillas tienen una fosforescencia casi 5% a comparación con el original, o sea, es casi nula. La luz es muy parecida, pero nada como el original. ¿Qué opinas de la luz? Acá en esta parte estoy probando cuánto dura la luz si aprieto varias veces y seguidas el botón de luz. Generalmente las réplicas esta luz sigue prendida y no se apaga. Acá veo que se apagó rápidamente, pero en el original aún así sigas apretando varias veces este botón de luz, la luz se apagará de todas maneras y demorará un poquito más en prenderse. Acá si notas bien, el plástico número 12 tiene imperfecciones. En cambio, en el original este plástico, estos números en plástico, es casi perfecto. Con esto quiero decir que siempre en las réplicas va a venir alguna imperfección, quieras o no, tanto en los detalles interiores como exteriores, o también como en el funcionamiento. Un detalle muy importante y que siempre se mantiene es el tamaño del LED de luz. En la réplica este LED es muy grande, en cambio el original este LED es pequeño y la luz es más potente. Otro detalle muy importante es la parte digital. En la réplica es color blanco o amarillento. En cambio, en el original vemos una especie como si tuviera una lámina de color azul superpuesta. Y esto lo vas a ver en todos los originales y más aún en relojes que tengan detalles en azul. Bueno, eso es todo amigos. Muchas gracias por ver este video y hasta un próximo.